Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial y bienvenida en este sábado, en esta hora, en este espacio donde estudiamos la palabra de nuestro Dios y donde hemos de poner todas nuestras necesidades en las manos de nuestro Dios. Hemos de recordarles que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente, la verdad profética. Y estamos hoy vamos a terminar el tópico que iniciamos hace 3 sábados, la señal sempiterna, es decir, el sello de Dios sobre los hijos de nuestro Dios, los que estemos vivos cuando llegue el tiempo del fin. Y entonces seremos sellados con el sello de Dios, que es el sábado, donde los ángeles habrán de identificar a su pueblo, al remanente, a los fieles, y entonces serán llevados a recibir al Señor en las nubes, en el aire, porque el Señor, cuando en ocasión de su segunda venida de Cristo Jesús, entonces esto será maravilloso. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, infinitamente la bendición de tu día santo, poder estar viviendo este día santo y poder estudiar tu palabra en esta hora. Rogamos que nos bendigas, que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo, que seas con cada uno de nosotros, que seas con tu iglesia, Señor, y que bendigas a aquellos que habrán de escuchar este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, no tenemos tiempo para hacer una retroalimentación de lo que ya hemos venido estudiando. Hoy vamos a concluir con este tópico, la señal sempiterna de Dios, que es sobre sus hijos, que es el Santo Sábado. Pero si usted quiere perdón, no ha escuchado los otros 2 videos, los puede buscar aquí en el Face o en el YouTube. Puede buscarlos y entonces se ponga al corriente, porque es bien importante tener el contexto de lo que hemos estado estudiando. Lo que vamos a hacer de aquí en adelante hasta terminar ya con este tópico es presentarles a ustedes declaraciones importantes de lo que tiene que ver con el sello de Dios. El sábado es una experiencia, note bien, el sábado debe ser una experiencia espiritual. No es una teoría, ni tampoco es una carga, una experiencia espiritual, y debe ser una experiencia espiritual maravillosa. La vida serena, consistente y piadosa es una epístola viviente que es conocida y leída por los hombres. La santidad no se forma desde afuera, note bien, no se pone como un manto, sino que brilla desde adentro. Recuerden que hemos venido diciendo que la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro interior, pero se tiene que manifestar en nuestro exterior. La santidad no se forma desde afuera, no se pone como un manto, sino que brilla desde adentro. Si la bondad, la pureza, la mansedumbre y la integridad moran en el corazón, estas resplandecerán en el carácter, y tal carácter está lleno de poder. Note bien, ahí está la manifestación de la obra interna que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Ahora, el corazón que está lleno del amor del Salvador diariamente recibe gracia para impartir la vida, revela el poder redentor de la verdad. Tan pronto, note bien, tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes, no es un sello o una marca que se puede ver, ya lo dijimos, todo esto es simbólico. Ahora noten bien en qué consiste realmente el sello, el sellamiento, porque hablamos tanto del sello, del sellamiento, y algunos son expertos para hablar en esto, pero note bien, quiero que notemos en qué consiste el sellamiento. Voy a repetir la expresión, la declaración. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes, y ya dijimos que no es un sello o una marca que se puede ver, sino noten bien lo que es el sellamiento, sino un asentamiento de la verdad, tanto intelectual
como espiritual, de tal manera, que no puedan ser movidos. Es decir, el sellamiento es que nosotros vamos a ratificar la verdad del sábado, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios que ya el Señor nos ha dado, y lo vamos a ratificar de tal manera que nadie nos podrá mover de ese mensaje que nosotros hemos aprendido y hemos ratificado en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir en una ocasión: yo sé en quién he creído. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. Y si nosotros hemos sido sellados y nosotros hemos sido ya ratificados en nuestras creencias, en nuestra convicción, entonces vendrá el zarandeo. Note bien, el zarandeo lo realiza el Señor. Nadie se crea que es capaz, que a usted el Señor le ha dado la autoridad de quitar la paja de la iglesia. No, el Señor es el encargado de eso. Entonces, si nosotros estamos ya bien ratificados, bien asentados en el conocimiento, de manera intelectual, en el conocimiento que hemos recibido, en el mensaje que hemos recibido, entonces, al venir el zarandeo, nosotros no vamos a ser movidos. Nosotros vamos a permanecer. Ahora voy a leer nuevamente esta declaración toda de corrido, sin hacer ningún comentario. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado en sus frentes, no es un sello o una mera marca que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, de tal manera que no puedan ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios esté sellado y preparado para el zarandeo, vendrá. El sábado es una piedra de toque para esta generación. El sábado, cuando los hombres obedecen el cuarto mandamiento, fíjense bien, en espíritu y en verdad, obedecerán todos los preceptos del decálogo. Así es. Entonces, lo que actualmente la gran mayoría del ser humano rechaza actualmente con el argumento de que eso se lo dio el Señor solamente a los judíos, es la observancia del cuarto mandamiento, y pretenden guardar los demás, pero en realidad, si ellos están violando el cuarto mandamiento, pues están violando toda la ley, porque así lo dice Santiago en su epístola. Ahora, cuando nosotros estamos guardando el sábado, cuando reconocemos al Señor como nuestro creador, como nuestro redentor y como nuestro sustentador, entonces nosotros podremos guardar también los demás mandamientos. El sábado es una piedra de toque para esta generación. Cuando los hombres obedecen el cuarto mandamiento en espíritu y en verdad, obedecerán todos los preceptos del decálogo, es decir, los 10. Para poder cumplir este mandamiento es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los que Él ha creado, es decir, a nuestros semejantes, porque es absurdo decir que nosotros amamos a Dios y no amemos a nuestros semejantes, o es absurdo decir que nosotros guardamos los mandamientos de Dios cuando en realidad no los estamos guardando, porque es evidente que no amamos a nuestros semejantes y es evidente que no amamos a Dios. Es decir, todo se tiene que complementar, todo tiene que compaginar, todo tiene que cuadrar. El sello de Dios, del Dios vivo, será colocado únicamente sobre aquellos que tienen un carácter semejante al de Cristo. Ah, caray. Y entonces, ¿cómo puedo yo hacer para tener un carácter como el de Cristo? Les voy a recordar esto, ya lo hemos estudiado y lo hemos mencionado varias veces. Cuando usted se bautiza, por supuesto con el bautismo correcto y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto también, porque eso es bíblico, porque algunos dicen que esa porción bíblica, que esa fórmula bautismal no viene en las Escrituras, pero sí viene en los originales, por supuesto.
Y porque algunos dicen que la Biblia dice solamente que fueron bautizados en Jesús. Sí, en el libro de Hechos de los Apóstoles dice todo, dice respecto, dice que nada más fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, no lo dice así, sino que solamente menciona a Jesús, pero lo menciona porque Jesús es la autoridad, como autoridad para ser bautizados, porque tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que derramó su sangre por nosotros, Él fue el que está intercediendo con su sangre por nosotros en el santuario celestial. Por eso Jesús se menciona ahí como autoridad. No se menciona solamente el nombre de Jesús para decir, ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para decir que solamente en el nombre de Jesús se va a uno a bautizar. Bueno, cuando usted se bautiza, entonces el Señor derrama sobre usted el Espíritu Santo como lluvia temprana y comienza a dirigir su vida. Y cuando nos bautizamos suceden dos cosas. El Señor nos justifica, es decir, con su vida perfecta, de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, el Señor nos justifica ante la ley y también perdona nuestros pecados a través de la sangre. Cuando Él intercede por nosotros en el santuario celestial ante el Padre, por su sangre, Él perdona nuestros pecados. Y entonces nosotros, note bien, al ser justificados y al ser perdonados, entonces el Señor nos imparte a nosotros su justicia imputada, es decir, nos pega su justicia, nos la pega imputada, pegada. Y entonces ya nosotros estamos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial como si nunca hubiéramos pecado. Pero además el Señor nos imparte su justicia, es decir, la justicia impartida. ¿Y quién nos da esa justicia impartida? Nos las da el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste esa justicia impartida? Bueno, consiste en que nosotros entramos en un proceso que se llama santificación, y el Espíritu Santo cada día va transformando nuestra vida hasta finalmente ser semejantes a Cristo Jesús. Así que nosotros entramos en un proceso doble, el proceso de la santificación, de la justificación a través de la vida perfecta y perpetua de Cristo Jesús y su sangre cuando perdona nuestros pecados, y a través y en el proceso de la santificación es la obra del Espíritu Santo que se lleva toda la vida y no nos va a alcanzar, pero el trabajo del Espíritu Santo es estar regenerando nuestra vida, nuestro carácter, para que nuevamente sea semejante al de Cristo. Por eso dice aquí esta declaración: el sello del Dios vivo será colocado únicamente sobre aquellos que tienen un carácter semejante al de Cristo. Y eso entonces es obra de Dios. Ahora, la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día sábado, que es el monumento conmemorativo de Dios el Creador. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que hemos sido sellados? Porque la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del sábado, si nosotros estamos guardando el sábado. Pero escuche bien, si nosotros realmente estamos guardando el sábado, porque hay muchos que decimos que estamos guardando el sábado, pero en realidad no lo estamos guardando. Muy bien. Volvamos a los tiempos de Jesús. La mejor forma de comprender la relación entre la obra interna del Espíritu Santo, de lo que ya hemos venido hablando, y la observancia externa del sábado como señal es comparando la forma en que Cristo observó el sábado en contraste con los fariseos. Y de paso, hay muchos hermanos fariseos dentro de la iglesia que se escandalizan y que comienzan así como los antiguos 213 leyes comienzan a ponerle al sábado: y no hagas esto, y no pienses esto, y no te muevas así, y aquí y allá, y comienzan a cargar el sábado, y entonces el sábado deja de ser la delicia que el Señor quiere que sea para nosotros. Escuchen entonces, repito, la mejor forma de comprender la relación entre la obra interna del Espíritu Santo, lo que hemos venido hablando, y la observancia externa del sábado
como señal, es comparando la forma en que Cristo observó el sábado en contraste con los fariseos. Los fariseos tenían un problema grave y feo, pues tenían una conducta externa intachable. Eran aparentemente excelentes, pero sin las obras internas del Espíritu Santo, es decir, eran legalistas. No los movía el Espíritu Santo internamente a guardar el sábado, a gozarse en el sábado. No, ellos eran pura apariencia, era puro externo. Guardaban el sábado minuciosamente, creyendo que eso era lo correcto, pero estaban totalmente incorrectos porque el Espíritu Santo no estaba trabajando en ellos, en su interior. Noten lo que Jesús les dice. Palabras fuertes, que si se las decimos a un hermano actualmente, va a decir que lo estamos insultando, que lo estamos ofendiendo. Pero noten lo que Jesús le dijo a estos hermanos fariseos que se creían intachables por fuera. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versos 25 al 28. Miren qué palabras tan fuertes. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, doble cara, apariencia, que no son lo que parecen ser. Duras las palabras de Jesús, pero reales. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos, note bien, de robo y de injusticia. Yo creo que estas palabras debemos reflexionar nosotros cómo estamos. Porque a veces estamos condenando al hermano y nosotros estamos peor. Note bien, fariseos, verso 26, sigue diciendo, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, por supuesto. Tiene que haber congruencia. Tiene que ser completo, pleno, por dentro y por fuera, la manifestación interna, la manifestación externa del Espíritu Santo. Verso 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Otra vez esa palabra fuerte, falsos, doble cara. Ay, de esos hay muchos, y que por delante lo están sonriendo a uno y abrazando, y por detrás le están dando la puñalada. Hay bastante gente así, y bastantes también hermanos así, bastantes cristianos así. Por eso el Señor está haciendo el juicio, porque hay cristianos falsos, porque todos se dicen ser cristianos. Y entonces el Señor va a manifestar quién realmente es un cristiano, y ese, quien realmente es cristiano, pues el Señor va a decir, tú puedes formar parte de mi reino, porque los cristianos falsos no lo pueden hacer. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes. Note bien qué palabras más duras todavía. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, bonitos, se ven por fuera, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Sí, dan una apariencia maravillosa, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, podredumbre, inmundicia, infección, todo eso. Así también, noten bien, verso 28, terminamos. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué tremendas palabras, qué tremendo mensaje, qué mensaje tan fuerte, tan serio, pero qué real. El Señor le está diciendo, ustedes se vienen a presentar aquí como muy justos, como muy bonitos por fuera,
pero por dentro están podridos, están llenos de pecado, están rebeldes. No permiten que el Espíritu Santo haga la obra en ustedes. Todos los milagros de sanidad de Jesús en sábado, fíjense bien, fueron casos crónicos. Eran enfermos crónicos. No tenían cura. Él escogió el sábado, escuchen bien, como día especial para revelar el amor de Dios para con la humanidad doliente. Es que el sábado ha sido hecho para beneficio, para bendición del ser humano. El sábado, hermanos, es para mostrar realmente el amor de Dios, no para irnos a los extremos y decir, ay, no hagas esto porque Dios te va a castigar porque es sábado. Ay, no te portes así, no vayas así, no hagas. No, note bien, todos los milagros de sanidad de Jesús en sábado fueron casos crónicos. Él escogió el sábado como día especial para revelar el amor de Dios. Ese Dios que Satanás, que Lucifer había calumniado y que dijo que era malo, que era injusto, que era cruel, que no los amaba. Bueno, el Señor Jesús vino para mostrar ese amor, el amor del Padre, el amor de Dios para con la humanidad doliente. Esto lo hizo porque tenía el Espíritu Santo en su corazón, y así el Señor comienza diciendo, porque el Espíritu Santo está sobre mí. Así comienza su ministerio. Entonces, note bien, aquí está la obra maravillosa de la obra del Espíritu Santo de manera interna y cómo se manifiesta de manera externa también maravillosamente. San Marcos capítulo 3 versos 1 al 7. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, es decir, tiesa, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Y ahí estaban los santos, los justos, más bien eran los hipócritas, ahí estaban cachando al acecho de Jesús para en su momento írsele encima con todo, como furias, como aquel agente de tránsito que se está escondido por ahí y que ve y cazando a alguien nada más para que cometa una infracción e írsele con furia y morderlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Jesús le está diciendo, levántate y ponte en medio. Y le dijo, es lícito, y les dijo, perdón, ahora se dirigió a esos que lo estaban observando, a esos que lo estaban cuidando, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué hicieron estos? Se hicieron los desentendidos, se hicieron los sordos, hipócritas. Con razón el Señor les dijo hipócritas. Con toda propiedad el Señor les dijo hipócritas, porque dice la Biblia, pero ellos callaban, no querían decir la verdad, sabían lo que tenían que decir, pero no lo dijeron. Sabían que tenían que decir que sí es lícito, que sí se puede hacer el bien a alguien en sábado, pero no lo dijeron. Se quedaron calladitos, se hicieron los sordos, se hicieron los ignorantes. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, está hablando de Jesús. Jesús se indignó delante de estos hipócritas. Jesús se molestó ante estos hipócritas porque sabían ellos totalmente, plenamente la respuesta, pero se quedaron callados. Estos dirigentes judíos, estos líderes espirituales, estos que predicaban el amor de Dios, note bien. ¿Y por qué se entristeció el Señor? Note bien, porque Jesús no se va a molestar, no se va a entristecer, no se va a indignar por nada.
que no sea digno. Ahora note bien. Entristecido por la dureza de sus corazones, su mente dura. Dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirles. Miren qué cosa tan interesante. Había cinco sectas y todas no se llevaban entre sí y estaban divididas y se atacaban. Pero ahora estos fariseos, una secta, se va con los herodianos, otra secta, y entonces se unen, las 5 sectas se unieron para destruir a Cristo Jesús. Noten bien, lo que Jesús estaba haciendo el sábado, enseñándoles cómo realmente se tiene que guardar el sábado, echando por debajo todas esas leyes falsas que ellos habían inventado, con que prohibían que el sábado fuera una bendición para los demás. Su simple observancia exterior era una burla. La observancia de los fariseos, de los escribas, de los fariseos, de todos esos líderes judíos, religiosos, era una burla, porque ellos no estaban manifestando el amor de Dios por la humanidad. El sábado es para manifestar el amor de Dios por la humanidad. Los fariseos guardaban el sábado externamente, pero sin la obra interna del Espíritu Santo. La persona que tiene el Espíritu Santo en el corazón guardará el sábado como lo guardó Jesús. Ahora, yo siempre he dicho, hermanos, siempre he dicho que existe una tremenda diferencia entre un cristiano que se deja dirigir por el Espíritu Santo y el que no. Nada más en su cara lo dice. Hay algunos que tienen cara de parece que están oliendo algo que apesta. Otros parece que tienen cara de soldados. Esos no están siendo dirigidos con el Espíritu Santo. Que me perdonen, con todo respeto. Esa gente que anda con cara de amargada en la iglesia, que ni canta y que todo le molesta y que todo está criticando. Esos no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Con todo respeto, pero con toda autoridad, porque así lo dice la Biblia, lo decimos. Al apartarse los judíos de Dios y dejar apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado. Lo que estamos diciendo en la lección de escuela sabática para esta semana. Cuando el pueblo de Dios hacía los sacrificios inútiles porque habían perdido todo significado, todo el fondo, el objetivo del sacrificio. Entonces, al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado. Para ellos. Ahora, Satanás, fíjense bien, hermanos, amigos, Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo, lo que hemos dicho respecto a los sacrificios en la lección de escuela sabática de esta semana. Bueno, todavía no lo decimos porque apenas va a empezar, pero ya lo grabamos. Al exaltarse a sí mismo y despertar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Voy a repetir toda esta declaración desde el principio sin comentario. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo y de apartar a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. Ahora sí se entendió con toda claridad, ¿verdad? Los dirigentes judíos cumplían con la voluntad de Satanás.
Y me detengo aquí porque hay muchos dirigentes en la iglesia que están cumpliendo la voluntad no de Dios, la voluntad de Satanás. Pero el Señor en algún momento va a zarandear a su iglesia, va a sacudir a su iglesia, y esos que son paja, esos falsos cristianos, habrán de salir. Note bien, los dirigentes judíos cumplían con la voluntad de Satanás, rodeando los requisitos pesados. Perdón, fíjense lo que decía hace un momento, rodeando de sacrificios pesados el día de reposo de Dios. Esas 213 leyes eran solamente un peso que hacía una carga del sábado. En los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban, note bien, virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano. Noten lo que estaban ellos reflejando en el sábado, y a pensar que la observancia del sábado que él exigía hacia los hombres duros y crueles, era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Voy a repetir otra vez porque parece que, note bien para que quede bien claro. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de los hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios como un tirano y a pensar que la observancia del sábado que él exigía hacia los hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus requerimientos, es decir, hacerse igual a sus requerimientos, sino que seguía adelante, escuchen bien, observando el sábado según la ley de Dios. Aquí está la realidad de las cosas, hermanos. A veces nosotros nos constituimos en el sábado igualito que esos fariseos. A veces nosotros le cargamos tanto al sábado y con cosas buenas, pero que no van con el sábado. Y no voy a mencionarlas aquí porque luego a veces se malinterpretan. Y entonces no se alcanza a aceptar, a comprender y aceptar el mensaje. Ninguna otra institución confiada a los judíos tendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso en su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría, note bien, y la relación de un verdadero Dios. Y ustedes dirán, es que nosotros no somos idólatras, no tenemos imágenes. Escuchen bien, la idolatría cibernética, la idolatría del celular, de las redes sociales, son buenos estos elementos, pero se han convertido en un Dios para nosotros. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos, y el Espíritu Santo es el que santifica. Ya lo mencioné, el proceso de la santificación. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acordarte has del día del reposo para santificarlo. El Señor también le dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma
podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. ¿Qué significa que debemos ser santos? Significa que debemos apartarnos de la mundanalidad y entonces concentrarnos en la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo. Ninguna otra institución confiada a los judíos tendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los distinguiese como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación del verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser príncipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme varones santos. Únicamente en esa forma podía el sábado distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. Pero esto no solamente es para los israelitas, el sábado es para toda la humanidad. Nos llega a través de los israelitas, pero es para toda la humanidad porque el Señor ya lo había dado desde el huerto del Edén. En vez de ser una señal de la justicia de Cristo en la vida para glorificarle a Él, el sábado llegó a ser una señal de su propia justicia, de los escribas y fariseos, para glorificarlos a ellos, glorificarse ellos mismos. Su observancia del sábado los convirtió, escuchen bien, en intolerantes, arrogantes y egoístas. El sábado no satisfizo a nadie. Es una señal, el sábado no santifica a nadie. Es una señal que Dios ha santificado el corazón y esa santificación es producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Es decir, queridos amigos y hermanos, cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestro interior, en nuestra vida, entonces nosotros lo vamos a manifestar con una real observancia del sábado. Algunos enemigos del sábado dicen, fíjense bien, Jesús es mi reposo y solo necesito reposar espiritualmente en Él. Y así dicen especialmente nuestros hermanos evangélicos. No, es que ya Jesús es nuestro reposo, ya Él reposó por nosotros. ¿Acaso no dijo Jesús? Noten bien, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero el reposo de Cristo en el corazón, y escuchen bien, no nos exonera de observar el sábado como señal visible del reposo interno que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, en nuestra vida se tiene que manifestar ese reposo por nosotros de manera práctica, porque el Espíritu Santo, si realmente el Espíritu Santo o si realmente le estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Dirían estos mismos enemigos del sábado que no necesitamos bautizarnos porque es suficiente aceptar a Cristo en el corazón. Claro que sí, ya lo mencionamos hace un momento. Dirían que no es necesario comer el pan y beber el vino de la Santa Cena porque ya creemos en nuestro corazón que Jesús fue quebrantado y derramó su sangre por nosotros. Claro que sí, también ya lo mencionamos. Contendería a alguien que no es necesario una ceremonia matrimonial visible y externa, porque el amor ya está en el corazón y eso lo estamos viendo a menudo. Muy bien, estamos casi por concluir. La observancia del sábado, la observancia externa del sábado. Note bien, siempre fue equilibrada en la presentación del mensaje. Se enseñó una relación interna por parte de la iglesia adventista, una relación interna con el Señor y que nos llevaría a guardar el sábado de manera externa. También se enseña, en la iglesia ha enseñado que una observancia externa del sábado sin el sello interno del Espíritu Santo carece de valor ante Dios.
Se me mostró que la mera observancia del sábado y al orar mañana y tarde no son evidencias positivas de que somos cristianos. Estas formas externas se pueden observar estrictamente, mientras que la verdadera piedad interna está ausente. Una observancia externa del sábado no salvará las almas, eso ya lo mencionamos también, el sábado no salva a nadie. Los principios están entrelazados en cada uno de los 10 mandamientos, que están entrelazados en cada uno de los 10 mandamientos, deben ser honrados y obedecidos en la vida individual y práctica. Dios requiere que la ley sea escrita en las tablas del alma. Nadie se va a salvar por guardar la ley ni por guardar el sábado, pero sí va a dar evidencia, note bien, de que el Espíritu Santo está obrando en su vida y que el Señor está dirigiendo su vida. Todos aquellos que observan el sábado en verdad llevan la marca de la lealtad a Dios. Son representantes de su reino. Su luz debe brillar a otros en sus buenas obras. No debemos observar el sábado meramente como un asunto legal. Debemos estar conscientes del impacto espiritual que tiene sobre todas las transacciones de la vida. Dios dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta es la santificación por medio de la verdad. Muy bien, estamos casi por terminar, debo terminar. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aún entre los que enseñan la verdad, note bien, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en su frente, incluso yo mismo puedo ser uno de ellos. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía de los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber aceptado de acuerdo con su fe, debieran haber mandado a sus familias tras sí, para que por medio de su hogar bien ordenado pudiesen presentar al mundo la influencia de la verdad en el corazón humano. La ley de Dios, que es santidad perfecta, es la única verdadera norma del carácter. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Aquellos que aman a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes y desempeñan la obra de Dios. Ojalá que todos los que profesan el cristianismo supieran lo que significa amar a Dios en la vida práctica. Ojalá que todos los cristianos, todo el mundo se dice ser cristiano, pero no todo el mundo damos evidencias de que realmente somos cristianos, porque no todos estamos guardando los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Creo que a veces nos hemos enfocado tanto en lo que no debemos hacer el sábado, que nos hemos olvidado de lo que debemos hacer. Si amamos en verdad a Jesús, vamos a hacer en sábado lo que hacía Jesús. ¿Y qué es lo que hacía Jesús los sábados? La respuesta está en Isaías 58. Estoy diciendo que podemos ser descuidados en la observancia del sábado. El asunto dividirá al mundo, el sello de Dios y la marca de la bestia. Pero ahora note bien, con lo que estamos diciendo, ¿estoy diciendo que podemos ser descuidados en la observancia del sábado? No. Sí debemos entender y saber lo que no debemos hacer, pero eso lo sabemos perfectamente bien, pero no estamos conscientes de lo que sí realmente debemos hacer. Lo que estoy diciendo es que una observancia cuidadosa del sábado debe resultar en una motivación correcta. Al final de la historia habrá dos señales visibles y externas de la lealtad. La pregunta clave será: ¿está mi lealtad con Dios o con la bestia? No estoy dispuesto a morir por el sábado, pero sí estoy dispuesto a morir por el Señor del sábado. Hay mejor señal de lealtad al final de la historia del sábado. El sábado y el domingo
será una señal externa de una lealtad interna. Una lealtad al Señor o una lealtad a la bestia. Solo estaremos dispuestos de morir porque tenemos una relación interna con Jesús. El sábado será la señal externa de una obediencia interna, así como lo fue el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto de Edén. La imagen, y termino con esta declaración, la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Y eso vamos a estudiar un poquito más adelante, a fondo, no en este seminario. Porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba por la que deben pasar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios mediante la observancia de la ley y negándose a aceptar un falso día de reposo, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el descanso dominical recibirán la marca de la bestia. Por eso, queridos amigos y hermanos, estamos estudiando, estamos enfatizando estos mensajes, porque nos estamos preparando para ese momento si el Señor nos presta vida y salud de estar ahí. Ahora, si no llegamos de cualquier manera, nuestra vida se tiene que manifestar. En nuestra vida se tiene que manifestar la obra del Espíritu Santo, y esa manifestación de la obra del Espíritu Santo es si realmente nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios, si realmente nosotros estamos guardando el sábado, si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Con esto hemos terminado este tópico. Para el próximo sábado estaremos estudiando, si el Señor nos presta vida y salud, el papado contemporáneo y el sábado. Y durante la semana oramos por las necesidades de nuestros hermanos, por los enfermos, por la iglesia, por la familia, como lo hacemos cada semana, cada día de la semana. Así que sigamos poniéndonos en las manos del Señor. Vamos a orar para terminar. Bendito y eterno Padre, como eres en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos profundamente, Señor, la bendición de tu palabra. Agradecemos por el sábado, Señor. Agradecemos por el mensaje. Agradecemos por la dirección de tu Espíritu Santo y la manifestación poderosa de él internamente en nuestra vida, Señor, y que se manifiesta de manera poderosa también en forma externa. Ponemos en tus manos las necesidades de nuestros hermanos, de tu iglesia, de todos, Señor, tus hijos, y también a nuestros enfermos, Señor. Ponemos tu obra en tus manos, la predicación del evangelio, y que tú, Señor, sí la sigas dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, que Dios les bendiga y que sigamos disfrutando del Santo Sábado. Y si el Señor nos presta vida y salud, el próximo sábado estaremos con ustedes. Que el Señor les abrace con poder.